Bueno, hoy en el canal vamos a recibir a Juan Manuel Leguizamón. Su hermano me lo transmitió como el negro. El negro. El negro. Y yo no le pude, por lo menos en los contactos ahora no te pude decir negro. No, pero sí. bueno, pero no sé, en los Pumas también te llamaban negro o Legui. No, el negro es mucho de Santiago, todos mis amigos, mi familia, todos siempre fui el negro. Después se fue mutando un poco a Legui. En Buenos Aires tengo mis más amigos, me dicen negro también, porque lo agarraron de Santiago y se quedaron con ese apodo. Mis más amigos en Buenos Aires, pero bueno, sí, entre Legui, negro, Juan poco, pero Juan Manuel ni hablar, ¿no? Esa es mi vieja cuando cenó. Yo hoy casi te iba a mandar en el WhatsApp, te iba a mandar hola Juan, viste, el borde del Juan, de Legui. Pero bueno, contame un poco tus inicios en Santiago, cómo la viviste, los torneos allá. Sí. La lucha de, no sé, con Tucumán o el enfrentamiento con los tucumanos y todo eso. Sí, mirá, en Santiago la verdad que primero de muy chiquito fue muy lindo. Tuvimos con mis amigos, con mi hermano, tuvimos una infancia muy linda en el club donde nuestros viejos nos tiraban en el club, entre comillas, a las 9 de la mañana, obviamente en vacaciones o fines de semana, y nos buscaban a las 9 de la noche, era vida de club total, entonces estábamos inmersos en esa burbuja y estábamos felices donde estábamos, ¿no? Así que fui creciendo en el club, mucha familia, primos, tíos, mi viejo, mi hermano, mis amigos de toda la vida están ahí, así que están en Santiago, así que fue muy lindo y fui creciendo en el club, si bien el rugby en Santiago no es tan grande, mi club es un club que al rugby le da mucha bola, que son bastante, no me gusta decir fanáticos, pero sí es un deporte importante en el club. ¿Cuál es tu club? Mi club es Santiago Lawn Tennis. Santiago Lawn Tennis. Pasan los aviones. Tiene varios deportes, ¿no? Sí. ¿O es rugby? Es una especie de polideportivo, hay mucho tenis, hay pelota paleta. ¿Y los distintos deportes también? No, era solamente, estaba muy metido con el rugby, siempre estuve muy metido con el rugby, en algún momento jugábamos al fútbol, porque también había escuelita de fútbol, alguna vez jugábamos al tenis, no mucho, había mucha natación también, que a veces nos metíamos en alguna que otra clase. Pero no, siempre fuimos con mi hermano. ¿Con tu hermano? 2 años exactos. Él es más grande, 2 años más grande. Así que, y fuimos creciendo, la verdad que son todos recuerdos increíbles, de lindos, de buenos. Tengo pocas cosas malas o por ahí que hayan tenido algún impacto negativo. La verdad que fue una infancia, una adolescencia fantástica en el club, muy cerca del club, ¿no? Siempre, obviamente, mi familia en mi casa, pero mucho de mi familia estaba mucho en el club, entonces era como todo medio una sola cosa. Y bueno, después de a poco... ¿Jugaban un torneo local o uno zonal? Mira, ¿Cuántos tenían? ¿En cuántos clubes había? En Santiago había 4 en ese momento, 3/4, por ahí uno se caía y reflotaba, era como... Y nosotros fuimos creciendo, me acuerdo que tuvimos en menores de 15, menores de 14, menores de 15, tuvimos como un año que no jugamos al rugby nunca, un partido, porque no teníamos rivales. Y era difícil porque ir de gira a Tucumán, a Salta o a Córdoba era difícil porque ellos ya tenían armado sus torneos, su año. Entonces, siempre, hace poco hablamos con mis amigos de Santiago que no nos olvidamos más de... Creo que fue menor de 14 o menor de 15, que tuvimos un año entero que no tuvimos un partido de rugby. Entrenábamos 2 o 3 veces por semana. Ni siquiera ahí contra los otros clubes de la ciudad. No, porque creo que ese año hubo algún tema con las otras camadas de los otros clubes. No me acuerdo bien. No tenían la misma camada, no claro, tenían menor de 15. Sí, era algo que no me acuerdo de esa parte, pero después nosotros lo que nos pasó siempre es que de muy chiquitos hasta juveniles viajábamos mucho, íbamos a Córdoba, había torneos en Córdoba, en Tucumán, en Salta, no sé, todo por la zona y disfrutábamos mucho, teníamos mucha gira, entonces también eso nos hizo muy bien. Creo que es lo más común en el interior, los viajes. Sí. Yo viví en Lincoln y mi cuñado en Concordia y
cuando vas al interior, los viajes, especialmente los pueblos chicos, pero mismo en esto, hasta que no consiguieron crecer y unirse a Tucumán y tener los recursos para poder entrar en esos campeonatos, para un poco más de desarrollo, fue interesante. ¿Cuántos años, a qué edad empezaste? ¿En primera división fue él? En primera división, algunos juveniles. No, después nos pasó que hasta, no sé si habrá sido 96, 97, por ahí erro algún año, pero ahí, a partir de más o menos de esos años, Santiago se metió en el torneo del Noroeste a competir con Salta y con Tucumán. Y yo me acuerdo que ahí yo tenía 17 años y ya se jugaba el torneo, o sea, el club ya jugaba con Tucumán y Salta hacía un par de años. Y bueno, yo a los 17 debuté en primera y me acuerdo que me tocó debutar con Huirapuca, un equipo que era durísimo, tenía Núñez, Piosek, Dande, no sé, tenía una cantidad de jugadores impresionantes, los Molinuevos, y me tocó ese debut que fue durísimo. Fue un mal debut, un mal recuerdo, pero bueno, nada, experiencia. Bueno, así te vas haciendo. Así te vas haciendo, así que... Y bueno, ahí ya estuvo muy bueno, porque estuvieron muy buenos esos años, porque competíamos de verdad todos los fines de semana. ¿Sí? Acostumbrados por ahí en los juveniles a un fin de semana sí, otro no, un viaje, otro no, era como más incierto todo. Ahora tengo una pregunta respecto de esos torneos. En general, cuando vas de visitante y a tener el equipo, y no puedo viajar, y qué sé yo, y especialmente te pasa más con los equipos importantes que no quieren viajar hacia los que no son tan importantes, es típico. Sí. ¿Les pasaba mucho eso? Primero, entre los visitantes y ustedes, y después entre ustedes para allá, para afuera. Sí, no, a ver, nosotros me acuerdo que teníamos, la verdad que no quiero exagerar ni nada, pero teníamos un nivel bastante aceptable de rugby, porque el club estaba muy nutrido de gente, funcionaba muy bien el club, entonces nosotros la verdad que estábamos muy bien y no teníamos demasiados problemas de esos, ni para ir, ni para recibir, entonces la verdad que con lo que me tocó vivir a mí, la verdad que teníamos un buen nivel para competir con los mejores, seguramente con los mejores del norte estábamos un pasito abajo, pero competíamos bien y estaba bueno, siempre nosotros viajábamos mucho a Tucumán, viajábamos mucho a Jockey de Salta, a Gimnasia y Tiro, a Uni de Salta, que tenían muy buenas juveniles también, era súper competitivo, así que no tengo el recuerdo de haber tenido, sí, en un momento cuando todavía no existía el torneo del Noroeste, era más difícil, porque cada lugar tenía su cronograma armado, todo su año perfecto así, asá, y nosotros quedábamos medio colgados, pero bueno, nos fuimos acostumbrando. ¿Los otros equipos de Santiago? All Lions, que fue campeón del Noroeste hace 2-3 años, campeón, le ganó a todos los tucumanos y salteños. Tucumanos y salteños, que hizo un muy buen laburo en esos años. All Lions es uno, Santiago Rugby se llama ahora, antes se llamaba Jockey, y después hay muchos clubes en el interior de Santiago hoy, que se fundaron, que los están desarrollando, que antes no existían. Debe haber varios, no sé, 5, 6, 7 clubes más, hay en varios pueblitos, en varias ciudades chiquitas de Santiago, así que bueno. Pero ¿y el torneo del noroeste de argentino es un torneo que dura todo el año o es un torneo que después de jugar, no sé, los campeonatos internos arranca? Sí, ¿cómo se juega? Es un torneo que ahora se redujo, si no me equivoco, seguramente me falta algo de información, pero hoy en día hay una primera A y una primera B. Entonces, hoy el club está, si no me equivoco, está en primera B y All Lions está en primera A, por ejemplo. ¿Cuántos equipos más o menos hay en cada? Y debe haber 10, 12 equipos con Tucumán, Salta, porque también hay un segundo torneo que, si no me equivoco, también está Jujuy metido. Empiezan a meterlo del oeste, claro, Catamarca, Jujuy. A acaparar todo, pero la verdad que
Sí. Empiezan así, hay para hacer un poquito más de difusión del juego. Exacto, en La Rioja, creo. Exacto. En La Rioja, Catamarca Sí, Jujuy ahí tendrían que ir apareciendo. Ahora también están las distancias, ¿no? Sí, que ahí ya se te va un poquito más. Pero Tucumán y Salta para Santiago Tucumán está cerca, 2 horas y pico, y Salta un poco más, y después ya se empieza a alejar un poco. Pero bueno, está creciendo mucho. La verdad que desde que yo jugaba ahí a hoy ha evolucionado mucho. Todos estos clubes del interior de Santiago que no existían, hoy nada, trabajando muy duro y con mucho compromiso y trabajo, los clubes existen. Así que... ¿Hasta qué edad, perdón, Sí. jugaste en Santiago y después arrancaste para Buenos Aires? Yo me fui de Santiago a los 20 años. O sea, hasta ahí yo me vine para Buenos Aires en febrero del 2004. Cumplí, bueno, en junio de 2004 cumplí 21 estando acá. Así que sí, jugué hasta los 20, fines del 2003. Ese fue mi último año en Santiago. Y bueno, también sí, justo ahí en esa época también ya mi viejo ya había dejado, pero un año antes tuvimos una temporada y pico con mi viejo y mi hermano jugando juntos, compartiendo. Sí, compartiendo un montón. ¿Jugando torneo del noroeste o el local? Sí. No, el noroeste, el importante. ¿Y cómo anduvieron? ¿Cómo anduvo el equipo familiar? Bien. La verdad que era para nosotros, hoy me preguntan cómo es eso que jugaste con tu viejo, y para mí no es un recuerdo que lo tengo súper presente, porque para mí era algo natural en ese momento. Yo fui creciendo con mi hermano, íbamos creciendo, y mi viejo estaba en el plantel superior, jugaba en intermedia, jugaba en primera, y para nosotros no era, che, ojalá que me toque, era jugar, parte del día a día. Mi viejo estaba ahí, y bueno, y por eso yo siempre me quejo, digo que me encantaría tener más recuerdos precisos, pero se ve que esos momentos que yo viví ahí no me llamaron tanto la atención porque era algo tan natural que no me quedaron tan marcados. Che, el partido, la jugada, la temporada con mi viejo, con mi hermano, nada. Fue un año y pico que estuvimos compartiendo. Mi viejo, nosotros venían amigos a mi casa y mi viejo estaba en el asado con mis amigos porque jugaba con mis amigos también, entonces era así. Bueno, una muy buena relación, el núcleo ese es divertido. Sí, divertido, sí, la pasamos. Muy normal. La pasamos muy normal, sí. Si hablas de recuerdos de todo eso, no te preocupes, yo no me acuerdo nada de lo mío, así que... ¿Viste? No, es difícil. Viste, es un poco difícil. Hay gente que te da hasta detalles. Sí. No. Siempre están esos amigos que te dicen, ¿te acordás? Y no me acuerdo. No, somos dos. Sí, increíble. Sí, bueno, ¿te viniste a los 20 años para Buenos Aires? Sí, 20 años para Buenos Aires. ¿Por qué el SIC? ¿Por qué el SIC? Yo, estando en Santiago, ya había jugado en los Pumitas, había jugado 4 mundiales estando en Santiago, 2 de menor de 19 hasta ahí y 2 de menor de 21, que antes era ese formato, y en esos 4 mundiales que jugué estando en Santiago, me tocó compartir con un montón de chicos de todos lados, obviamente. Me encantaba conocer gente nueva, hacerme amigos nuevos, y bueno, en ese grupo de amigos nuevos había muchos chicos del SIC, ¿no? Entre Pumita, 19 y menor de 21. Y bueno, yo siempre estaba con la idea de esta idea medio inconsciente del progreso, de la evolución, de avanzar, estaba demasiado, en esa época ya estaba demasiado enloquecido con el deporte demasiado, al nivel de no poder pensar en otra cosa, que eso sí tengo el recuerdo, pero bueno, estaba feliz, así que si estaba feliz, estaba bueno. Y bueno, en ese afán de evolucionar, yo tenía en mi cabeza, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo hago? Seguramente Santiago en ese momento, hoy también tenía un techo de competencia, de competitividad. Y dije, bueno, por ahí capaz que hay que irse. Y yo era bastante familiero, bastante introvertido, tímido. Pero ¿cómo fue que siempre rescato eso o resalto eso? Que yo estaba muy enamorado de lo que hacía. Y tenía muy fijo en mi cabeza que quería, seguramente no lo decía ni nada, pero quería jugar en los Pumas. Entonces que estaba enloquecido. Yo decía, ¿cómo de Santiago, cómo tengo pensado? ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? No tenía ni idea, no tenía un plan armado, no tenía nada, no tenía, imagínate que a los 18, 19 años o por lo menos yo no tenía
nada armado, pero sí una idea muy fija, medio difusa, pero muy concreta en mi cabeza, ¿no? Que era jugar el mejor nivel posible. Ya en ese momento ya el tema del profesionalismo, jugadores Pumas que jugaban en Inglaterra, en Francia, ya había. ¿Estás hablando de qué año? 2004. Sí. Que todos empezaron a ir en el 2000, 99, después del Mundial del 99 empezó la migración importante, porque antes estuvo Agustín, estuvo el Yankee, estuvo Fede Méndez. Estuvieron algunos. Pero eran poquitos. Algunos. Los primeros, te digo, los primeros años del 70. Exacto, sí. Porque, bueno, uno del Chica, Arturo Orzábal, fue de los primeros argentinos que se fueron a jugar a Europa. Claro. Por eso, sí, bueno, esa parte yo no la tenía tan no precisa. Importa, ya empezaron a mirar ahí, pero la parte importante del profesionalismo después del 95 Mundial, Argentina por lo menos fue después de la actuación que tuvieron en el 99. Sí, en Gales fue, ¿no? El Mundial ese. Fue el Mundial de Gales, sí. La primera vez que superábamos la etapa clasificatoria. Exacto. Pero bien, arrancó ahí la migración y vos ya tenías... Y yo medio que empecé a ver eso, por ahí ver cómo llegar a llegar a la mejor competencia. Exacto. Y bueno, nada, me hice muy amigo de los chicos del SIC, de todos en realidad, y en esas charlas de gira, de cuartos que estás esperando, que te estás yendo a dormir, me acuerdo que hablábamos mucho con Tommy de Bedia, que con él me hice muy amigo, y en un momento dijimos, bueno, vayamos venite al SIC, no sé qué. También era amigo de Alfredo Lalane, tenía varios amigos ahí que habían jugado en los Pumitas, y después también tuve la fortuna de cruzarme un par de meses previos, cuando yo todavía estaba terminando de confirmar esta idea, un grupo de Pumas en el 2003 van a Santiago a hacer como una especie de clínica, no me acuerdo bien, y me acuerdo que me lo cruzo al Yankee, lo conozco al Yankee, y justo salió hay una anécdota divertida que me dice, vas a ir para allá, mirá vos, sabés que justo estoy con un proyecto de un trabajo, de un proyecto en un colegio, me dice, y justo estaba buscando chicos para que puedan ser entrenadores en el Belgrano Day School, y me dice, Yankee, ¿te interesaría? Me dice, trabajar en el colegio, me dice, y yo estaba chocho, obviamente para mí era todo demasiado nuevo, era muy tímido antes cuando era más chico todavía, pero dije, bueno, vamos por todo, dije, sí, Yankee, teneme en cuenta, bueno, ojalá se pueda dar, bueno, déjame ver, me dice Yankee, bueno, después cuando yo llegué en febrero a Buenos Aires, el Yankee me terminó de confirmar eso, y bueno, vivía en Buenos Aires, jugaba en el SIC y trabajaba en Belgrano Day School como entrenador de rugby. Sí. Así que... Tiene el campo de deportes. El campo de deportes. Exactamente. Sí. Así que nada, y fue un año y medio en el SIC, viviendo en Buenos Aires, con mi hermano también, que nos vinimos los dos. La pasamos increíble, nos divertimos, conocimos cosas nuevas, gente nueva, otro rugby obviamente. Estructura, disciplina. Sí, exacto, con un nivel muy alto de compromiso, que por ahí en Santiago era inferior, así que la verdad que fue una gran experiencia. Y yo ahí nomás, muy cerquita de eso, muy al corto plazo, año y medio, salió toda esta no sé si te acordás, el partido contra los Lions en el 2005, que nosotros éramos un grupo de jóvenes que estábamos acá entrenando en lo que era el Pladar antes, que íbamos al Senar a entrenar. Y me acuerdo que estábamos ahí entrenamos todos los lunes y miércoles, si no me equivoco. Estaba Gonzatiesi, estaba Manuel Contepommi, que todavía jugaba acá, me acuerdo que estaba Nico Fernández Miranda, el ruso Abramovic, éramos un montón que entrenábamos acá, porque estábamos como en una proyección, los más chicos sobre todo. Y surgió este partido. Los primeros años del Pladar. Claro, que era el Senar, en realidad íbamos al Senar a entrenar. Y ahí surgió el partido de Lions, que obviamente no era parte de la ventana, entonces no liberaban a los jugadores de los clubes de Europa. Entonces ahí nos anuncian que había una posibilidad de que viajemos nosotros con 20 años a jugar el partido contra los Lions. Nosotros decíamos, no puede ser, no va a pasar, que esto, que el otro. Al menos dicen, viajan, así que se van a jugar el partido contra los Lions, porque no liberaron a esta cantidad de jugadores, a muy poquitos liberaron, me acuerdo que a Felipe lo liberaron, a Mario Ledesma lo liberaron, al Ninja Todeschini también,
pero eran pocos. Y de acá fuimos una banda de jóvenes. ¿Fecha? ¿Eso qué fue? Eso ¿No fue en Las Ventanas? Eso fue el 25 de mayo del 2005. Antes de La Ventana. Claro, antes de La Ventana. Claro, después vino La Ventana contra Italia, acá en Argentina. Sí. Así que bueno, ese fue. Y ahí, después de ese partido, a las pocas semanas, surgió la posibilidad de London Irish y en julio de 2005 me fui a Inglaterra. ¿Y cómo arrancaste allá? ¿Cómo arranqué? El cambio que tuviste de Santiago a Buenos Aires y de Buenos Aires a London Irish. Sí, la verdad que... London Irish ya profesional. Sí, recontra profesional, un club espectacular, maravilloso, un club increíble, que bueno, estaba solo, justo había ido solo a ese club yo, algunos argentinos convivían con clubes y demás o estaban en los mismos clubes. ¿Pero estaban ahí en Londres? No, bueno, ahí en Londres estaba Harlequins, que en ese momento estaba Pablo Bouza, que nos fuimos juntos en realidad. Pablo Bouza jugaba en Harlequins y yo en London Irish y vivimos en el mismo departamento un par de meses con Pablo. ¿Cómo ¿Él se llama? ¿También solo? Él solo hasta que llegó su mujer no, todavía no, estaba por casar. Estaba de novio, se estaba por casar a los pocos meses y estuvimos juntos hasta que vino y después ellos se mudaron a un departamento. Y fue para mí la experiencia de Inglaterra fue alucinante, fue lo mejor que me pasó. Después yo estuve 3 años en Inglaterra y 7 años en Francia, entre Stade Francés y Lyon, pero los 10 años fueron fantásticos, pero Inglaterra me gustó un poco más, si bien esos primeros 2 meses de llegar y de estar... Estaba medio perdido, ¿dónde estoy? ¿Qué hago acá? Muy rápidamente me volvió loco el profesionalismo de los ingleses, el nivel de competencia. ¿Cómo te fue con el idioma? El idioma, bueno, difícil al principio, porque aparte entre que siempre te dicen los que se van afuera, cuando te vas afuera, los que saben te dicen, cuando vas de afuera, tenés que ser cara dura, tenés que tirar, hablar. Yo tenía una base de inglés, bastante base, pero sumado a eso era bastante timidón, entonces estaba ahí, viste, no me quería exponer, me daba vergüenza, después de a poco me fui soltando y porque tenía un gran grupo de personas y de compañeros, en London Irish tenía un equipo, estaba Juan Maicat, estaba Bob Case, estaba Olivier Magne. Después vino Gonzatiesi a los 7-8 meses que llegué yo, vino Gonzatiesi y ahí, bueno, eso sumó, y al año siguiente o a los 2 años, creo que a los 2 años vino Tommy De Vella, también se sumó y estábamos los 3, ahí ya estábamos en nuestra salsa, estábamos espectacular, pero me gustó lo que viví, salir de la comodidad, meterme en un mundo que si bien lo amaba, lo desconocía totalmente. ¿El desarraigo te afectó algo, el dejar tu familia, tus amigos acá y irte allá a un mundo totalmente desconocido? Sí, totalmente desconocido y muy lejos. Y el clima, no tenías esto. Exacto. Sí, fue complejo pero un rato, fue complejo pero poco tiempo. Después yo estaba tan convencido y tan metido en eso que si bien tenía momentos de extrañar un poquito, hablaba con mis viejos, con mi hermano, o con quien sea, nadie me lo había dicho, pero yo sabía que estaba donde tenía que estar. Entonces, viví 10 años afuera, después de a poco cada vez fue el desarraigo, se fue yendo y ¿Descansos? Pocos, porque cuando tenía descanso de allá entraba con los Pumas acá, sí, y no me gustaba descansar aparte, así que le metía. Sí, le metía, no me costaba más de una semana, 10 días de parate, era complejo, no lo cumplía. Me gustaba mucho entrenar, prepararme, estar bien. Después seguramente en algún punto había alguna afección o había algo que pero bueno, nada, iba por ese lado. ¿Lesiones? Lesiones tuve pocas, tuve varias conmociones, tuve varios golpes en la cabeza, algunos más fuertes que otros, y después al final tuve una ruptura del ligamento cruzado. Al final, cuando ya me fui a Estados Unidos, mi último año de profesionalismo,
Pero bueno, creo que también eso tiene mucho que ver con la preparación, ¿no? Con los enfoques, qué sé yo, no sé. Tuve suerte también. Contame un poco de, bueno, London Irish, Sí. partidos complicados, buenos, Sí. el clima, viste, cosas que viviste ahí, aquí hay que acostumbrarse, Sí. porque en Inglaterra llueve 10 meses en todo el año, está siempre nublado, tapado, no llovina o lluvia. Totalmente. Y cómo es esa vida que vos decís, si bien estabas muy metido, te vas de viaje, jugás contra otro equipo, tenés que jugar con mucha lluvia, con poca lluvia, poco tiempo bueno. Sí, los días de lluvia con frío eran los más difíciles. Irte a Newcastle a jugar, que en ese momento no se usaba el sintético. Entonces las canchas, la mitad de la temporada las canchas estaban feas. Pero, ¿sabes que no tengo en la memoria así días o momentos que diga? Sí, obviamente había días en el día a día, en las semanas, que enero, diciembre, enero, febrero eran complejos por el frío, por la lluvia, por el gris. París era muy parecido y Lyon era muy parecido. Justo los 3 lugares donde estuve allá era bastante parecido, así que... Pero los entrenamientos se mantenían, estímulos día, contra viento y marea, frío, lluvia, helada, nieve, lo que sea. Exacto, y aparte en Inglaterra sobre todo, los tipos están acostumbrados a eso y prácticamente son atérmicos, no sienten el frío. Muy pocas veces los escuchabas decir, uy, qué frío que hace, o ponerse una campera o lo que sea. Pero bueno, la verdad que sí, me acostumbré seguramente en el momento, esto ya fue hace 20 años, ¿no? En el momento capaz que me quejaba o algo, decía, che, no puede ser que estamos yendo acá, pero la verdad que no me persistió en la cabeza una sensación de decir qué año tuvimos horrible con la lluvia, con el viento, con el frío, con las nubes. La verdad que no. El tratamiento en el club, cómo te trataron, jugadores, dirigentes, no sé, el público. Sí, no, espectacular sobre todo. Me gustó mucho más Inglaterra, me gustó más esa cultura, la gente contenta en las canchas, la gente con un nivel de respeto muy elevado, inclusive en las canchas tomaban alcohol y no había un problema, algo que siempre admiré y dije, qué locura poder lograr esto, ¿no? Pero bueno, claro. Acá difícil, pero bueno, después cambiaste a Francia. Y después me fui a Francia. ¿A dónde arrancaste? En esta Francés, me fui de London Irish hasta Francés, que éramos un montón de argentinos, era estar en Argentina, año 2000, del 2008 al 2011, 3 años. Nada, también otra experiencia mágica con amigos, esto de estar jugando rugby profesional, tener 6, 7 amigos en la misma que vos, en París, en un club como esta Francés, fue impresionante, fue espectacular. ¿Y el Racing Metro? No, Racing todavía ese año estaba en la segunda. En la Pro de 2. En Pro de 2, estaba en Pro de 2. Está bien, entonces no lo conocí. No había, claro, no jugamos contra ellos. No. Creo que ¿Cómo salió el equipo London Irish en Inglaterra? ¿Cómo estuvieron peleando campeonato? ¿Cómo anduvieron mitad de tabla? O no sé, pero ¿cómo estuvieron mientras que estuviste ahí? La verdad que Inglaterra cuando llegué, el club, la dirigencia armó un gran equipo. Había, como te dije, Mike Catt, Olivier Mañez se vino. Había varios jugadores que jugaron para Inglaterra. London Irish tenía varios irlandeses que habían jugado para Inglaterra. Mike Catt, un veterano, pero tenía en ese momento, sí, estaba en lo último, pero era jugador entrenador, diferente, una calidad, nunca vi una persona con la calidad de ese tipo, impresionante, calidad deportiva y calidad humana, una persona alucinante, que fue, te diría, fue una de las mejores personas que conocí en el rugby, pero sin dudas, impresionante. Con todos sus venía de salir campeón del mundo, esto, lo otro, una humildad tremenda. Y armó un muy buen equipo y me acuerdo del primer año jugamos la semifinal contra Leicester, perdimos. Eso nos llevó a jugar la Copa Europa, la Heineken, que se le llamaba en ese momento, la Copa Europa primera. Sí. La del siguiente jugamos la Copa Europa, perdimos en cuartos creo. Volvimos a jugar, también jugamos el primer año jugamos la final de
de la Challenge. Sí. Jugamos la semifinal del torneo de Inglaterra de la Premiership contra Leicester, perdimos, y jugamos la final de la Challenge, que es la Copa Europa, la segunda, y la perdimos contra Gloucester también. Y así que no nos quedamos sin nada ese primer año, y después volvimos a jugar semifinales, pero nunca, no sé, a mí estando yo nunca nos tocó. Ahí en la lucha. Súper competitivo. Una pregunta que siempre me quedó dando vueltas. Ha jugado contra el Leicester, estaban el Toro Yerza, estaban esos jugadores. ¿Cómo es la relación post partido en eso? Porque son profesionales, pero son argentinos. Vos vas de Londres hasta el Leicester, ¿viste? Entonces, se juntan, comparten, o mejoran, tienen un buen relacionamiento. Sí. Termina el partido y ¿qué? No, te tenés que volver a Londres con todo el equipo. Y, o sea, es muy frío. Sí, cortás, tenés ahí un tiempo limitado, pero nada, ver a los chicos, cruzarnos con los chicos en la cancha y post partido, siempre tenés después del partido 2 horitas por ahí entre que comés. En Inglaterra se usa mucho de ir a visitar los sponsors, a los boxes del estadio, pero siempre esperamos el final del partido para pegarnos un abrazo, charlar un rato, ponernos al día, contarnos cómo iba cada uno en su experiencia en cada club y en cada ciudad. Así que era un placer encontrarnos, era buenísimo. No era mucho el tiempo, pero... Y obviamente también después lo que pasaba era que había un día libre o algo, y hay algunas ciudades que con Londres quedaban muy cerca, Bristol, Leicester también, bueno, no sé, ciudades que quedaban cerca, agarrabas el auto y te ibas hasta ahí, un día libre, hacías 1 hora y media de auto, veías a los chicos, comías algo, tomabas el té y a tu casa de vuelta, cargabas un poco de energía argentina y... Un poco de mate, asado. Sí, yo en esa época no tomaba mate, me quiero matar, pero sí, increíble. ¿Santiagueño? Empecé a tomar mate hace 5 años, increíble, 6 años. Como yo empecé a tomar mate en la Colimba. Mirá y vos. fui de toda mi vida a Río Cuarto, al campo, y de campo de caballo, todo. Mirá vos. Pero de mate, no. Mirá vos. A los 21 años con la Colimba en la guardia, para hacer guardia, para estar en el puesto 1 y no chupar frío en los muelles, pero dice Infante Marina, tendrías que llevarle mate al... Claro. Al encargado, al jefe de guardia. Sí. Pero ahora es un tipo bárbaro, me parece filosóficamente muy bueno el mate. Para entablar una relación lo compartís con amigos. Me encanta. Hoy no me lo saco de encima el mate, hoy me tomo 3 termos por día. En el 2019 me regalaron Marcos Kremer me regaló mi primer mate, y de ahí, en 2019... ¿Concordiano? Claro, no, desde el 2019 no dejé de tomar más. Yo, de hecho, en las giras les decía, ¿qué hacen con mate? Todo el mundo con mate, ¿qué es el mate? O sea, obviamente le sacaba un mate, pero nunca me había hecho un mate. Hasta que Marco me dijo, toma, agarrá esto, hacelo así, tomá la matera, me regaló todo, termo, mate, bombilla. Es un arte, matear es un arte. Así espectacular. Que lo lleves como lo lleves, prepares como prepares, es tu forma. Sí. Hay tantas formas, como es un arte... Hay muchas formas. Exactamente. Cada uno tiene su maña, su estilo. Sí. Contame ahora un poco de Francia. Sí. Con el staff francés que arrancaste, cómo te fue en los torneos, amigos, los franceses o los argentinos. Sí. Estabas con 6 argentinos. Sí, éramos varios. Estaba Rorro, después vino González, estaba Pedro Ledesma, estaba Agustín, estaba Juan, había varios, éramos varios. Después íbamos con alguno capaz que se iba yendo, otro llegaba. Nada, espectacular, súper competitivo también, diferente porque en Inglaterra, a diferencia de Francia, o Francia a diferencia de Inglaterra, era por ahí menos profesional en las mentalidades, en el día a día. Los jugadores por ahí eran más latinos, entonces más creativos, más naturales. Los otros eran más estructurados. Exacto. Pero bueno, la verdad que a mí me cerraba mucho el inglés. Me gustaba mucho cómo se armaban los días, cómo era desde fisio, el área médica, todo ordenado, era todo perfecto. Y Francia llegué, me acuerdo que era... Latinos, son latinos como nosotros. Exacto, así que, pero bueno, nada, espectacular jugar en esta francés, con la gente, muchos fanáticos, estar en París también con amigos, fue también otra experiencia muy buena, los torneos. ¿Tuviste 3 años? Tuve 3 años, 3 temporadas, de 2008, 2009, 2009, 2010 y 2010, 2011. ¿Y después te fuiste a Lyon? Y después me fui a Lyon. Fue mi último club, estuve 4 años en Lyon. Lyon acababa de ascender, era un club que nunca había jugado en primera.
pero siempre fue un buen club de Pro D2. Y era un club que estaba bien económicamente, y siempre estuvo bien económicamente, pero estaba mal administrado, malas gestiones. Bueno, finalmente parecía que había tomado un rumbo. ¿Era un club de rugby nada más o era un No, un club de más? rugby, sí, era un club de rugby nada más. Pero Lyon es una ciudad mucho más grande. Sí, sí, bueno, París es la segunda. Sí, está París y viene después Lyon y Marsella, pero para mí Lyon es mucho más importante que Marsella, así que le llaman la mini París, es una ciudad re importante, aeropuertos internacionales, universidades. Sí, jugué en ciudad linda. Sí, ahora, en el 75 jugamos en Lyon en el primer de match. Mirá vos, qué lindo. Linda ciudad, ¿te gustó? En nuestra época nosotros no teníamos tiempo. No salían mucho. Nosotros jugábamos sábado y miércoles, o sea, mucho para ver no tenés. Claro. Tenés el domingo un ratito. Te vas a comer algo y listo. Porque después jugás el miércoles de nuevo. Yo en general cuando me tocaba, jugábamos 7, 8 partidos en un mes. Una locura. Así que no parabas nunca. No paraba. Y yo jugaba, nunca me lesioné y siempre jugaba todos los partidos. Claro. Casi todos los partidos, por ahí 1 o 2 quedaba sin. Qué bueno. Pero bueno, había que meterle todos los días. Y claro. Yo sí estuve en Twickenham, en Parc du Prince, en Sudáfrica, pero rugby. Conozco Arms Park ya no es más, que ahora es el Millennium, pero bueno, sigue Cardiff ahí al lado. Claro. Ahí nosotros jugamos con Cardiff y después en el estadio. Así que, pero divertido. Pero bueno, contame un poquito, en Lyon, cambio entre París y Lyon. Sí, fue un cambio importante porque me fui de 2 clubes entre Londoners y París que competían muy bien. Y me fui a un club nuevo donde había muchos jugadores nuevos en esto que acaban de subir a Top 14. Habían contratado todos jugadores nuevos para darle un impulso. Eso estaba bueno, pero también era ensamblar rápidamente un equipo nuevo con una buena cantidad de jugadores importantes nuevos, con otra cantidad que había quedado, que habían competido siempre en Pro D2. Entonces era complejo. Ese primer año en Lyon fue un año de aprendizaje para mí. Me choqué con la pared varias veces, me frustré un montón. ¿Por qué? ¿En qué área? ¿Qué te pasó? ¿En qué área? Me frustré. ¿Qué año? ¿En qué áreas te...? No sé, con el juego me frustré. Me frustré un poco con el juego. Yo venía del Mundial 2011 de Nueva Zelanda y me fui directo, me acuerdo, a Lyon, a insertarme rápidamente con el equipo y demás, porque ya había empezado el torneo. Así que, conocer gente nueva. De vuelta caí solo en un club. Ya era grande, ya está, no pasa nada, pero nada siempre... que ver con el Stade francés. No, nada que ver. Lo bueno era que esto es gracioso porque estaba a 2 horas de reloj de un tren del centro de Lyon al centro de París. Entonces todos los fines de semana yo jugaba donde jugaba, terminaba el sábado el partido, me iba a la estación y me iba a París a ver a todos los chicos. Estaba un día y medio, volvía. Estaba muy arraigado a mis amigos, a los chicos de París. En ese momento, pero no, me frustré con el juego, el equipo no terminaba de ensamblarse, los entrenadores no eran claros, era como medio desordenado todo, el club estaba buenísimo, la ciudad estaba fantástica, yo estaba chocho con mi vida, pero el deporte y el objetivo principal no se estaba cumpliendo, que era rendir, que era jugar bien, que era divertirme dentro de la cancha. Entonces ahí es donde me invadía un poquito la frustración o estaba por ahí medio enojado. Yo estaba de novio, pero todavía no estaba casado, con lo cual mi mujer no estaba conmigo todavía tampoco. ¿Es argentina? Mi mujer es argentina. Yo me puse de novio más o menos cuando me fui a vivir afuera. Wow. y recién 7 años más tarde nos casamos y recién ahí se vino a vivir conmigo. Así que fueron 7 años de distancia y demás. Pero amor a la distancia. Sí, así que increíble. ¿Y los 4 años tuviste la misma sensación o no, se fue ordenando un poquito ahí en Lyon? Se fue ordenando. Nosotros ese primer año que sube a Top 14 de Lyon, descendemos rápida, o sea, a fin de año volvemos a descender. Ahí yo me estaba por ir, porque la verdad que me había frustrado todo el año y estaba buscando irme a un club de Top 14. Algo me dijo que me tenía que quedar, el club me respetaba todo el contrato, todo mi acuerdo,
esto, lo otro, y me terminé quedando. Fue un buen aprendizaje, jugué en Pro D2 un año, después volvimos a subir, pero no, fue más que nada el primer año, ese año de algo nuevo, que no estaba acostumbrado, de aprender, de adaptarme, y nada, no fue más que una frustración deportiva que no le doy mucha importancia porque también me enseñó mucho, así que nada, no fue más que eso. ¿El tercer y cuarto año cómo anduvo? Después de volver de Pro D2 a la primera. Sí, nada, fue regular. Hoy Lyon está mucho más establecido, más consolidado, se reordenó más todavía con el tema de entrenadores. Ahí había en Lyon lo que pasaba era que, mi punto de vista es, ¿no? Obviamente, y estoy convencido de esto, pero bueno, es mi punto de vista. Que no terminaban de llegar los entrenadores correctos para reordenar todo este malón de jugadores, toda la diversidad que había de los jugadores. Había fiyianos, argentinos, franceses, sudafricanos, jugadores que habían jugado mucho en diferentes clubes importantes, pero también otra tanda que todavía tenía mucho la costumbre de jugar en Pro D2, esto que decía antes. Entonces no terminábamos de tener la persona adecuada para coordinar todo eso. Eso fue para mí el periodo de Lyon. Y después, bueno, nada, después ya en el 2016, la temporada 2015-2016, perdón, 2014-2015, ahí surge toda esta cuestión de Jaguares. Obviamente me llaman para ser parte del proyecto, y en 2015 yo termino mi contrato con Lyon, que me iba a quedar un año más, pero termino rescindiendo eso. Acuerdo ahí volvíamos para jugar el Mundial de Londres. Entonces vuelvo a Argentina en 2015, junio, ya para hacer la preparación, y mi próxima temporada ya era en 2016 con Jaguares. Así que ahí concluyó mi época de Europa. Mundiales. 2015. Sí. ¿Cuándo arrancaste? ¿Cómo te fue? Sí. ¿Qué sentiste? Mirá, mundiales, tengo un montón de cosas increíbles que me han tocado vivir, algunos por ahí más majestuosos que otros, pero los mundiales siempre son buenas experiencias. Sí, los mundiales son alucinantes, son algo que no lo puedo explicar, es muy difícil. Cumplir sueños, es cumplir objetivos, es algo que has soñado tanto y que te lo has planeado y has visualizado cosas que de repente estás ahí. Ni hablar con el primero, que fue en el 2007, con un grupo de jugadores alucinantes, con líderes de otro nivel. Nosotros, ¿no? la preparación, todo impulsado obviamente por el staff y por los líderes también, que ya eran súper profesionales. Por ahí yo tenía 2-3 años de profesionalismo nada más ahí. Entonces ese mundial fue, por ahí sí, si tengo que elegir uno lo elijo ese, sí, fue alucinante. Aprendizaje. Mucho aprendizaje, ahí lo que me pasaba a mí personalmente, hablo por mí, es que todavía era bastante inconsciente, era joven, 23 años, poco tiempo de profesionalismo, pero la verdad que fue todo disfrute, fue perfecto. Sí. En Francia, ganar a los franceses, sí. En las cuartos de final o semifinal. El tercer y cuarto puesto. Tercer y cuarto puesto. O sea, el primero y el último partido. Sí, tal cual. El primero y el último, no me acordaba bien la sí, etapa. Sí, el orden. Pero sí, además, difícil recuperación ahí porque venían de perder con Sudáfrica. Sí, claro. La semifinal. En la semifinal. Y después, tenían que reponerse y enfrentar a los locales. A los locales, sí, totalmente. Pero la verdad que ese es otro de las cosas que seguramente ya está muy hablado, muy dicho, pero es algo que resaltaba en el equipo, que era todo este liderazgo bien abordado, bien enfocado, que nos llevaba rápidamente allá a ponernos en foco y a competir y a ir en busca de ese sueño que habíamos planteado inicialmente, que era obviamente llegar a lo máximo posible, jugar todos los partidos posibles. Y si bien después de Sudáfrica me acuerdo que fuimos a Disney, París, al otro día para aflojar un poco la cabeza, porque ya veníamos de mucho tiempo de laburo, muy entre Pensacola, Newman, el mundial entero, y todo el lío que se armó. Nos fuimos a Disney y
volvimos y ya estábamos con la cabeza en Francia para ganarle. Así que fue impresionante, impresionante. Y bueno, después vinieron todos los otros mundiales que también fueron, el Mundial de Nueva Zelanda a mí me gustó mucho, Londres, Japón, nada, toda la previa, todo el anuncio de la lista, esos nervios, hay muchas cosas que lo hacen muy lindo y... Lindas experiencias. Sí, lindas, muy lindo, la verdad. Para transmitir. Sí, mucha vivencia, mucha cosa que si estás presente la tenés en la piel, la tenés adentro y rápidamente puedes transmitirlo, puedes contarlo. A mí me pasa ahora que estoy entrenando y bueno, me surgen muchas cosas de lo vivido, no de saber, sino de haberlo experimentado. Experiencial. Exactamente. Lo que se llama aprendizaje experiencial. Experiencial, sí, exactamente. Se me vino a la cabeza algo. Mundial 2007 contra Francia fue en el primer test o el segundo con el lanudo. Con Jabal, sí. Que después compartí club con el Lyon. Sí, fue ahí. No, increíble. ¿Cuándo fue? ¿El primero o el segundo? En el último. En el tercer puesto. Sí, fue una jugada mega rara. Fue una jugada mega rara. Sí, él era todo imagen y obviamente un animal, ¿no? Pero logró lo que tenía que lograr y logró que yo me fuera de la cancha 10 minutos, así que bien por él. ¿Te putearon? Perdón. Sí. Me imaginé, ¿no? Sí. No, fue Agustín que fue Agustín que me... ¿Y claro. ¿Qué te hizo eso? ¿Qué te hizo pensar? Porque Agustín yo creo que muy bien fue encararte ese... Sí, no, a ver, yo en el momento que, la verdad te digo, fue una jugada que si bien la ponen en cámara lenta y parece, no sé, fue un segundo, él la llevó a la pelota muy arriba, yo salí a buscarlo, nunca me imaginé, porque ¿qué pasa? Yo lo impacto, pero él también hace un acting y se tira para atrás, se tira exageradamente, y es eso lo que genera la tensión en el lineman. ¿Está mal mi acción? Yo digo, tirarte como en el fútbol a hacer ese acting, no sé si está bueno. Es latino. Es latino, las picardías. Más allá de eso, yo digo a tu aprendizaje. Sí. Cuando el hecho de que vos en ese momento por ahí, llegado, viste, le apuntaste o lo hiciste, ejecutaste la acción, pasó todo lo que pasó, pero después cuando por ahí se está analizando, pero te agarra Agustín. Ahí hay una acción donde vos ya frenaste y evidentemente te deja una experiencia. Sin duda. ¿Cuál fue esa? Sin duda, no, a ver, fue esto de la tensión, ¿no? Rápidamente yo sentí que había dejado, que había hecho una macana que más allá que me perjudicaba a mí, porque perjudicaba al equipo. Entonces, en un partido tan importante, con tanta trascendencia, la verdad que nosotros queríamos ganar el partido, ¿no? Muchos seleccionados a ese partido lo dan por un partido como que, bueno, es por el tercer puesto, si ganamos, y perdemos. Nosotros queríamos ganar el partido. Yo estaba realmente dolido, obviamente instantáneamente arrepentido de lo que había hecho. Al mismo tiempo estaba confundido, porque digo, la verdad que no lo quise hacer. Y se dio así, bueno, pero son las cosas que te pone la vida por delante en el deporte, ¿no? Imagínate que el nivel de gravedad que tiene esto, que es una pavada, ¿no? Pero la verdad que... A eso es lo que voy. Por ahí no es tanto una pavada, es un aprendizaje donde vos lo acabás de decir y dejé con 14 a mi equipo. Sí, ese es el principal. Me mandé porque además, viste, el reclamo, claro, de Agustín está bien, digo, no, pensé un poquito antes, viste. Claro. Esto es, nos dejás con 14, seguimos y teníamos un objetivo. Total. Y que somos 14 y ahora tenemos que cada uno esforzarnos cada vez. Es un poco más esa experiencia 100%. Más que todo lo que pasó del periodismo y del circo y 100%. Todo. El tema es el aprendizaje interno que uno lleva. Y ahora lo transmitís, porque recién dijiste, es una pavada. Es un objetivo o algo que tiene que tener en la cabeza cualquier jugador en cualquier
partido. No, ni y hablar. es lo mismo que en el trabajo. Sí. Vos haces una macana y te quedas sin trabajo. Sí. Afectás a tu familia, es un poco Totalmente. la misma mirada. Sí. Que tan pavada no es, sino que es una acción donde hay que... Sí, no, entiendo. Pero es un aprendizaje tremendo, a golpes. Tremendo. No, sí, yo por ahí digo lo de la pavada, digo porque lo pongo en perspectiva y es un deporte, y si bien es deporte profesional, nada, digo, hay cosas realmente importantes como para hacerse tanta mala sangre. Yo en ese momento me quería matar, imagínate, me estaban sacando, las cámaras estaban en mí, que yo me iba caminando con la cabeza, no sabía dónde meterme, qué pasó acá, qué hice, sentadito ahí en el banquito ese solito, en los acusados, me quería matar. Pero bueno, después vas entendiendo, digo, que son aprendizajes que te marcan y que están buenos, pero... Tal cual, ya pasó, sí. Y viste, es un aprendizaje. Total. ¿Cómo te encontrás ahora acá con el entrenamiento? La transmisión, y como recién un poquito mencionaste, donde por ahí te pasó lo mismo que yo. Yo nunca estudié el rugby. Yo nunca me dediqué a saberlo. Yo jugaba. Sí. Aprendí jugando. Ahora, el rugby actual ya no es más, jugar. No, tenés que conocer el reglamento, viste, alimentarte bien, descansar bien, viste, todo, cuidarte, las lesiones y todo eso. Hoy ya hay mucho más aprendizaje, además de lo del juego, conocer el juego. Sí, totalmente. ¿Cómo te encontrás ahora? Porque además de todo esto, necesitas transmitir el juego. Totalmente. Las distintas fases, viste, los scrums, los puntos de lanzamiento. Cuánto dura el juego, muchos detalles que fuiste aprendiendo con el tiempo, pero ahora lo tenés que transmitir. Sí. ¿Qué pensás también de lo que es el coaching ontológico, la parte del desarrollo del individuo? Sí, me encanta. Sí, la verdad que yendo por partes, esto de entrenar está bueno. Lo descubrí hace poco en realidad, porque esta es mi primera experiencia real de entrenar. Este es mi tercer año, estoy empezando mi tercer año. Había hecho cosas con clubes antes, pero muy así por arriba, y estoy disfrutándolo, es un desafío muy bueno, es súper desafiante justamente, porque te pone en un lugar muy distinto al que era de jugar. Vos cuando jugabas estabas ocupado en vos y en darle todo al equipo, pero ocupado en vos, y hoy estás a cargo, entre comillas, o guiando, liderando un equipo de 30, 40 personas, sumado al staff. ¿Con quiénes más estás en el staff? En el staff estoy con Rodrigo Martínez, que es Beluga, que es el analista de video de los Pumas hasta hace poquito. Después está Seba Yavicoli, que es también uno de los entrenadores de Alumni. También es el manager de la Academia de Buenos Aires, lo que antes era Pladar, y está el campeón Carosio como entrenador de Scrum también. Así que ese es el staff. Después tenemos el manager Juan Matonelo, tenemos un staff bastante amplio, que está buenísimo, que eso también me gusta mucho y es algo que me apasiona mucho, que es, ¿cómo llamarlo? Estar o desarrollar equipos, pensar en el equipo de trabajo también, y interactuar y liderar esos equipos también me encanta. Así que eso es otro de los desafíos que se me abre junto con Pampas. Y después está la parte que es vincularse con 30, 40 chicos de entre 20 y 25 años, divertirse, trabajar, esforzarse, transmitir todo esto que uno fue viviendo, buscar la forma adecuada y la manera más correcta, nutrirse en el juego. ¿Vos sos el head coach? Sí. Tenés encargados en cada área, ¿viste? El campeón en el Scrum. El campeón en Scrum. En el line-out. Está Beluga de Rodrigo con los backs. Solo, con los backs está Sebas. La defensa, patadas, no sé. Sí. ¿Tenés algún...? Sí, después nutricionista, el médico, el kinesiólogo, el manager, utilero. Está buenísimo. Te pongo un aprieto. Entrenador de patada. Entrenan mucho la patada, trabajan con la patada, tanto, no te digo el kick o la recepción del kick.
Mira, la patada no es tenemos... una parte importante, sí, me refiero. Sí, yo creo que yo personalmente pienso que es muy importante porque hoy está a la vista con muchas personas que se dedican a eso, que ese factor es vital, el enfoque y la práctica, sobre todo, la práctica, la repetición. Eso lo traemos de Wilkinson, que ha mostrado, ha dicho y ha contado siempre cómo eran sus rutinas de patada. El tipo no paraba de patear, de practicar, de patear con su entrenador. Esto, lo otro, hay un libro del entrenador de patada de Wilkinson que es muy lindo, muy bueno también, que se llama Precisión, creo, si no me acuerdo, o Presión, no me acuerdo. No, debe ser Precisión. Sí, no, creo que es Presión, si no me equivoco. No me acuerdo, no importa. Pero bueno, creo que es importante. A mí no me gusta cuando ya también entran a modificar la patada natural que tiene el jugador. O sea, ¿cómo hacemos para encontrar un equilibrio? Y no sé si alguien lo hace, digo, en el caso de que alguien lo haga, algún entrenador de patadas le quiera modificar el 100% del swing al pateador, bueno, es más complejo, ¿viste? ¿Cómo lo adaptás algo que por ahí se me ocurre a mí? Yo fui pateador. Claro. Y, viste, conozco bastante y sé del juego con el pie. Sí. Lo veo yo a Wilkinson, sí lo he visto, es muy mecánico. Sí, claro. Es muy mecánico. Sí, muy robot. Es mucha precisión, pero es muy mecánico. Pero acá en la Argentina tenemos muchos pateadores naturales, totalmente lo opuesto a Wilkinson. Sí. Uno no le pueden, no puedes hacer un Wilkinson de un Maradona o claro, de un Messi. No, ellos son naturales, viste, que juegan naturalmente. Como hemos tenido pateadores como Hugo Porta, el Colorado Picardo, Santiago Mesón, eran todos pateadores muy naturales. Totalmente. ¿Viste? Hasta Lisandro Arbizu, ¿viste? Había muchos que son más naturales y no son tan mecánicos, que son un robot. Pero bueno, eso también, o sea, hay un trabajo, hay un entrenador de patadas. La biomecánica, hay todo un estudio. Eso lo trajo Gonzalo. Sí, yo creo que sí, yo no sé mucho porque imagínate que... No podés estar en todos lados tampoco. No, y aparte, pero sí prefiero que me encanta que haya entrenadores que esté todo bien sectorizado y cada uno con sus roles, y eso está buenísimo. No sé si está bueno que les modifiquen tanto la mecánica al jugador natural que trae. Eso seguro. Pero está bueno. Esa es la evolución de todo, ¿no? Es la evolución de todo. Lo mismo pasa o parecido pasa con el pase, con el tackle, que a mí tampoco no soy muy fan de todo tan específico el movimiento, porque para mí el rugby tiene mucha variable. Vos pensás que como defensor estás defendiendo a una persona que puede ir para atrás, para adelante, para el costado, para allá, para acá. Entonces, enfocarme en algo, algo tan preciso es muy irreal, porque nada es tan preciso, en verdad, en un tackle, en un punto de encuentro. El jugador se va para allá, medio centímetro, vos te fuiste para allá, te hizo un cambio de paso, ya, taclealo. Nada es tan... Sí, entonces yo creo que los equilibrios, como todo, ¿no? Es tal cual. Bueno, negro. Sí. Vamos a acordarlo un poquito acá, ya creo que con esto vamos a tener bastante material, te vas a divertir viéndote o contándole a tus amigos que Espectacular, Así que te agradezco mucho este tiempo dedicado. Un placer para mí. Todo lo mejor para ahora con los Pampas la preparación. Con los niños. Por ahí te voy a visitar algún día. Cuando quieras. Estoy jubilado, todavía tengo el tiempo. Sí, cuando quieras te venís al entrenamiento o al partido que jugamos de locales, somos en el CASI, así que invitadísimo. Gracias.